Bueno, es muy especial y hermoso disfrutar de este momento juntos y celebrar la obra del Señor y celebrar también algo que es muy precioso para nosotros. Hoy es una fiesta y es la fiesta de la iglesia. Y en este mundo no hay muchas personas que valoran la iglesia. Hay muchas cosas que se celebran y se piensan importantes, pero hacer tanto lío, hacer algo tan especial, 13 años de una iglesia, no parece tan importante. ¿Por qué lo es para nosotros? Bueno, no es solamente porque es nuestra iglesia, sino principalmente porque es la iglesia. Lo celebramos porque amamos la iglesia. Y el Señor ha ido haciendo esto en sus corazones y en nuestros corazones. Yo miro para atrás y le doy gracias al Señor porque Él me llevó por un camino para enseñarme más y más el valor de la iglesia. Desde chiquito, viendo el trabajo de mis padres en los barrios, empezando iglesias, acompañándoles. Con el paso del tiempo, involucrándome, sirviendo. Me acuerdo que sirviendo como un líder de jóvenes ahí en la iglesia en Catán, fue que el Señor me mostró que no quería hacer nada más en mi vida que dedicarme a la iglesia y servir a personas en una iglesia. Hasta ese momento quería ser misionero, pero no entendía qué era eso, ni cómo hacerlo. Y el Señor me fue guiando a ver y entender su diseño, su plan y el lugar que la iglesia iba a tener en mi vida. Y no solamente el lugar donde yo iba a estar sirviendo, sino el lugar donde yo iba a crecer, el lugar donde iba a compartir, el lugar donde iba a tener a mis amigos, el lugar donde iba a hacer las relaciones más profundas de mi vida. El lugar donde Él iba a usar ese contexto para que yo mire el futuro y lo vea junto a esas personas a las que amo. La iglesia, el Señor ha ido forjando en mi corazón y en nuestros corazones algo especial hacia eso. Y como decía Felipe, hay muchos errores. Tal vez la pregunta que faltó hacer es ¿cuáles son los errores que se han cometido en el pasado? Y hay muchísimos que podemos mirar para atrás y verlos ahí. Y esos errores han afectado a personas. Y ustedes los ven, están a la vista de todos. Y lo que estamos celebrando no es nuestra virtud, pero estamos celebrando la obra que el Señor ha hecho en algo que va más allá que lo que vemos acá en San Justo. Y quiero que abran sus Biblias en Mateo, capítulo 16. Hay muchos pasajes que nos muestran este propósito de Dios con la iglesia, pero podríamos decir este es un pasaje central, fundamental. Un pasaje que describe esta intención de Dios y la forma en la que Él la va a llevar a cabo a la tarea de edificar la iglesia. Antes de leer el pasaje, ya hemos pasado por otros pasajes en el Evangelio de Mateo, pero les quiero recordar de qué se trata este Evangelio. Mateo era un cobrador de impuestos para el Imperio Romano. Y esa era una función que le ponía en la lista negra. Él era visto como un traidor para el pueblo de Israel y sin duda esa función le llevó a una vida de pecado. Él estaba un día sentado en el banco de los tributos y pasó el Señor, le llamó. Mateo mismo cuenta la historia de cómo fue, lo cuenta en muy pocas palabras, pero lo que pasó ese día cambió todo para él. Su vida cambió en un vuelco radical. Él abandonó ese lugar donde él estaba y todo lo que él tenía para dedicarse a seguir al Señor.
Y el Señor hizo una obra tremenda en él, porque ese cobrador de impuestos se volvió en un pescador de hombres. Y no sabemos mucho de los detalles de lo que pasó después, porque el libro de los Hechos no nos cuenta a dónde fue Mateo, dónde estuvo evangelizando. La historia de la iglesia cuenta, hay algunos registros muy antiguos que hablan de Mateo yendo hacia África y pasando mucho tiempo allá, en Egipto y en Etiopía, evangelizando, y cómo el Señor le usó en esos lugares. En algún momento, antes del año 70, no sabemos exactamente cuándo, Mateo escribió este evangelio. Él lo escribió pensando en la nación de Israel. Como les dije, él en un momento había sido un traidor para la nación, pero él ama a ese pueblo. Y él desea la salvación de Israel y escribe este evangelio que se llama el título, ¿no? Evangelio según Mateo. Este no es el evangelio de Mateo, porque Mateo no lo inventó al evangelio. El evangelio es uno, el evangelio es el evangelio de Dios, son las buenas noticias de salvación, pero este es el evangelio predicado por Mateo. Este es el evangelio narrado por Mateo. Es lo que él está haciendo acá. Está hablando de la persona de Cristo con la esperanza de que este mensaje pueda traer vida a personas que entiendan lo que Cristo hizo y que afirme a la iglesia en las verdades del evangelio. Este evangelio tiene varias cosas interesantes. Hay varias historias que se cuentan acá que no aparecen en otros evangelios. Te das cuenta que cuando Mateo lo escribe, el tema que él quiere presentar es que Jesús es el Mesías prometido por el Antiguo Testamento. 60 veces Mateo cita el Antiguo Testamento para que sepas que todo lo que pasó en el tiempo de Jesús no pasó porque sí, pasó porque estaba anunciado. Pasó tal cual estaba anunciado. Jesús es de quien se habló en el Antiguo Testamento. Y Mateo le está hablando a judíos, así que él se asegura de hacerles ver eso. Ahora, hay algo interesante, porque también Mateo, aunque le habla a los judíos, él se asegura de mostrar que Jesús no es solo el Salvador de los judíos, sino que es el Salvador de todo el mundo. Mateo es el único que cuenta algunas historias que demuestran que Jesús quiere salvar a los gentiles. Arrancando desde cuando Mateo cuenta la ascendencia de Jesús, o sea, su genealogía, y él va contando quiénes fueron los que llevaron la línea por la que iba a venir el Mesías, él menciona algunas mujeres, entre ellas, por ejemplo, a Rahab, que no era judía, era gentil, era cananea Rahab. ¿Se acuerdan que Dios la salvó de Jericó cuando iba a destruir todo? Era una gentil, una cananea. Menciona a Ruth, que no era judía tampoco, era una moabita, era un pueblo pagano, pero ¿se acuerdan la historia cómo siguió a Noemí hasta la tierra de Israel y ahí se casó con Booz? Y fue parte de la línea del Mesías. Mateo se asegura de mencionar a estas mujeres, aunque al pueblo de Israel le incomodara, porque Dios tiene un propósito para el pueblo gentil. Habla, por ejemplo, Mateo de la fe de algunos gentiles en los milagros que Jesús hizo. Y Mateo es el único que escribe la Gran Comisión como la conocemos. Y en la Gran Comisión, Mateo dice que Jesús envió a sus discípulos a todo el mundo a ser discípulos a todas las etnias, a todas las naciones, a todos los grupos, no solo a los judíos. Mateo va a demostrar esto. Podríamos resumir, la intención del libro es esta. Quiere presentar a Cristo como el Mesías prometido a Israel, enviado por Dios para salvar al mundo. Y hay otra particularidad de Mateo. Mateo es el único de los evangelios que menciona a la iglesia. Mateo se escribió unos años después de que ya la iglesia había nacido. Pero los demás evangelistas, o sea, Marcos, Lucas y Juan, cuando escribieron la historia, no mencionaron a la iglesia. Porque en el tiempo de Jesús, esto no fue un tema central de la enseñanza de Cristo. Pero Mateo se encarga de mencionar a la iglesia y mostrar que cuando Cristo vino, Él vino a buscar a los suyos, pero
La intención de Cristo desde el comienzo era formar un pueblo que iba a ser la iglesia. La iglesia no fue un accidente, fue parte del plan. Estaba en la mente de Cristo todo el tiempo. Y 2 veces Mateo menciona que Jesús habló de la iglesia. Y es más, dijo que la iglesia era su agenda, su propósito, su tarea, su objetivo. Era la iglesia. Y por eso el título del mensaje de esta mañana es La iglesia, la agenda de Cristo. La iglesia es la agenda de Cristo. En nuestro tiempo, como lo dije, la gente busca diferentes formas de vivir. Y aún en el pueblo de Dios hay muchos que no aman la iglesia y que tratan de encontrar un camino paralelo y crear otra forma de cristianismo que no haga la iglesia algo central. Pero el pasaje que vamos a leer ahora les va a demostrar y va a evidenciar que Cristo tiene como agenda central la iglesia. Leamos el pasaje, Mateo 16:13, dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. La agenda, la iglesia, la agenda de Cristo. Quiero que veas 5 conceptos que aparecen en este pasaje. Y el primero es el siguiente. La iglesia, la agenda de Cristo, no responde a las expectativas humanas. La iglesia, que es la agenda de Cristo, en primer lugar, no responde a las expectativas humanas. Empieza el pasaje contándonos el contexto. Jesús viene de camino y está cruzando una zona que se llama Cesarea de Filipos. Esto está al norte de Israel. Allá, para los que tienen en su mente o pueden buscar en el mapa al final, se muestra el monte Hermón en sus mapas, que es el lugar donde nace el río Jordán. Bien allá al norte, ahí está Cesarea de Filipos. Acá en Mateo dice que Jesús llegó a Cesarea de Filipos. En Marcos 8:27, lo que se nos cuenta es la misma historia, pero se dice que Jesús estaba saliendo de Cesarea de Filipos cuando él hizo esta pregunta. Y en Lucas, capítulo 9, versículo 18, dice que Jesús estaba orando cuando, saliendo de Cesarea de Filipos, habló con sus discípulos y les hizo esta pregunta. Cesarea de Filipos es una zona que para Israel representaba una base del paganismo. Ahí había varios cultos de idolatría muy conocidos. Hay una cueva que algunos creen que es el lugar donde nace el río Jordán, y en esa cueva hay una piedra muy grande que desde tiempos inmemorables es un lugar de adoración a ídolos paganos. Y en el tiempo de Jesús ahí estaban los ídolos, en Cesarea de Filipos, en el lugar donde él está hablando. La ciudad se llama Cesarea. En el mundo romano, a esta ciudad se le puso el nombre del César. Y en el mundo romano el César es un dios, se lo adora como dios. Cesarea de Filipos es una base de idolatría. Y Jesús está ahí con sus discípulos.
En medio de toda esa confusión moral, en medio de tanta idolatría y en medio de un ministerio que él ha estado haciendo, va a surgir esta pregunta que va a venir ahora. Antes de mirar la pregunta, tenés que saber que este punto en el libro de Mateo es un punto de quiebre. Hasta este momento Jesús había estado haciendo su ministerio y llamando a las personas a recibir el reino. Y el pueblo de Israel había rechazado al rey. Una y otra vez, Mateo cuenta las historias de cómo Israel rechaza al rey. Porque claro, ellos querían el reino, pero no querían a un rey como Jesús. No querían a un rey que se meta en sus vidas, que les incomode, que les señale su pecado. Jesús era la luz y el mundo amaba más las tinieblas que la luz. Entonces el rechazo empezó a subir y subir y subir. Para este momento, ahora Jesús dejó muy en claro cómo la nación le rechazó. Y ahora vuelca toda su atención a sus discípulos y les va a hablar a sus discípulos de quién es Él en forma mucho más precisa de lo que antes lo había hecho. Jesús le va a hablar a sus discípulos de lo que está por pasar. Le va a mostrar de que Él va a morir, que Él va a ser rechazado y va a ser crucificado. Más adelante, ahora no lo vamos a leer, pero está ahí en el mismo capítulo. Y Jesús quiere que sus discípulos sepan muy bien quién Él es y qué es lo que Él vino a hacer, para que estén preparados para ese gran rechazo de la nación de Israel hacia Él. En medio de todo esto, Él entonces va a hacer esta pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Para este momento ya no había nadie en Israel que no haya escuchado de Jesús. Sus milagros habían sido tan abiertos y tantas multitudes habían estado alrededor de Él que había revolucionado todo. Lo que no había era unidad en qué se decía de Jesús. La gente había tomado diferentes posturas en cuanto a quién es Jesús. Mira lo que van a responder, el versículo 14. Pregunta Jesús, ¿quién es el Hijo del Hombre? La respuesta, en realidad Jesús no es que quiere saber lo que la gente dice. Lo que Jesús quiere hacer es después usar esta pregunta para ir a la próxima pregunta. Y es señalar a los discípulos de qué es lo que ellos creen. Pero los discípulos le responden, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Fíjate, estaban los supersticiosos en la primera parte porque Juan el Bautista había muerto ya. Lo habían matado, le habían cortado la cabeza a Juan por haberle señalado el pecado a Herodes. Y había incomodado a su círculo y en una fiesta lo habían mandado cortar la cabeza. Así que Juan el Bautista estaba muerto, pero Herodes, dice aún Mateo, que Herodes tenía miedo que Jesús sea Juan el Bautista resucitado. Fíjate cómo lo perseguían sus pecados, que él piensa, lo maté y ahora vino recargado, digamos, vino peor que antes. Jesús es mi pesadilla. Y se ve que este temor de Herodes se había desparramado y había otros que pensaban lo mismo. Algunos piensan que es Juan el Bautista resucitado. Otros creían que era Elías. Elías es uno de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Pero por qué Elías justamente? Es que, mira, el Antiguo Testamento cierra con el libro de Malaquías. Y lo último que va a decir Malaquías es que el Mesías está por venir. Pero antes de que venga el Mesías, va a venir Elías. Y Elías va a traer al pueblo de vuelta hacia Dios y entonces va a venir el Mesías. Entonces la gente está mirando a Jesús y se rasca la cabeza y dicen, este no puede ser el rey. Porque no se parece al rey que nosotros estábamos esperando. Él no está haciendo una revolución. Lo único que parece que le interesa a Jesús es señalar nuestros pecados y cambiar nuestro corazón. Lo que nosotros queremos es un reino. Entonces capaz que Jesús es Elías. Tal vez Él viene, Él va a preparar el lugar y después va a venir el Mesías. Entonces algunos dicen, ¿será Elías? Otros decían, es Jeremías. Jeremías es otro de los profetas del Antiguo Testamento. Y bueno, ¿por qué pensaban que era Jeremías? Bueno, Jeremías tuvo un ministerio muy particular. Él fue uno de los profetas que tuvo que enfrentar a la nación de Israel solo.
Y vivió un ministerio solitario porque nadie lo escuchaba, nadie le creía, nadie se arrepentía. Y Jeremías lloraba. Él escribió el libro de Lamentaciones en nuestras Biblias. Se lo conoce como el profeta llorón. ¿Por qué se lamentaba Jeremías? Se lamentaba por el pecado del pueblo. Se lamentaba porque el pueblo no creía. Entonces lo miran a Jesús y dice, acá tenés otro Jeremías. O el mismo Jeremías resucitado, porque Jesús parece que lo único que le interesaba era el pecado del pueblo. Y Jesús también lloró varias veces, ¿no? Al ver la rebeldía del pueblo. Y digo, tal vez es Jeremías que resucitó de vuelta. Pero no el rey. O tal vez algún otro de los profetas. En Lucas 9, cuando se narra esta misma historia, Lucas lo dice así. Ellos respondieron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros que alguno de los profetas de los antiguos que ha resucitado. Veían que Jesús tenía algo especial. Y entonces algo sobrenatural tiene Jesús. Y lo único que se les ocurría era pensar tal vez algún profeta antiguo que volvió a la vida y por eso tiene este poder especial que nunca se vio antes. Pero el punto es este. Ninguno de ellos estaba dispuesto a ver a Cristo como el Mesías. No estaban dispuestos a aceptar a Cristo como el rey legítimo de Israel, el Señor, el amo, a quien toda la nación se debe. ¿Había alguna otra explicación para quién era Jesús? Entonces imagínate esta escena. Jesús está en medio de un entorno de idolatría, habiendo predicado y enseñado por casi 3 años en Israel. No hay nadie que está respondiendo. Todos se fueron. Hasta Jesús le dijo, ¿ustedes se quieren ir? Y Jesús le hace esa pregunta. ¿Quién dice la gente que soy? ¿Qué esperaba el pueblo? Bueno, Dios no se va a ajustar a las expectativas de las personas. Jesús era el Mesías, pero no era el Mesías que ellos esperaban. ¿No será esta una de las razones por las que el mundo de nuestro tiempo menosprecia la iglesia? Y menosprecia el mensaje, y menosprecia la vida del pueblo de Dios. Menosprecia la persona de Cristo y su plan y su diseño, y es que no encaja con sus expectativas. No encaja con sus planes, no encaja con lo que debería ser. Y eso trae menosprecio. Entonces Jesús ahora va a ir al segundo punto. La iglesia, que es la agenda de Cristo, se basa en una confesión radical. La iglesia se basa en una confesión radical. Y dice, entonces, versículo 15, y vosotros, y en el griego esta es una expresión enfática. La forma en la que está expresado está ahora poniendo toda la atención y decir, bueno, más allá de lo que el mundo dice, ahora la atención en ustedes, ¿quién decís que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro va a hablar. No nos sorprende que sea él el que habla, ¿no? Pedro era un pescador sin letras y del vulgo. Él no había sido entrenado formalmente por las escuelas rabínicas de su época. Él había sido aparentemente un discípulo de Juan el Bautista. Su hermano Andrés fue el primero que le habló de Jesús. Jesús lo encontró al lado del mar cuando estaba pescando, lo llamó y Pedro dejó todo para seguir a Cristo. Pedro era un hombre impulsivo. Era un hombre que muchas veces se convirtió en el vocero del grupo. Era el que daba el paso al frente. Y muchas veces representaba al grupo en diferentes momentos. Y acá Pedro va a hacer eso. Da un paso al frente y él va a responder. Tal vez en nombre de todo el grupo. Tal vez lo que él va a decir, Pedro sabe que es lo que todos entienden. O por lo menos es lo que él sabe. Pero Jesús pregunta, ¿a vosotros quién decís? Y la respuesta de Pedro es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
¿Sabes que a veces las palabras se desgastan con el tiempo? Por ejemplo, la palabra Cristo la hemos dicho tantas veces que no sentimos el impacto de lo que Pedro está diciendo acá. Te quiero hacer un recorrido por algunos pasajes para que veas qué implica que Pedro esté diciendo, vos sos el Cristo. Ahí en Mateo capítulo 2, versículo 4, cuando llegan los hombres sabios del Oriente y preguntan, la pregunta de ellos es, bueno, ellos preguntaron dónde nació el rey, y después Herodes va a consultar a los escribas y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. El Cristo. El Cristo es el título del Mesías esperado. Este es el título para referirse a ese que todo el Antiguo Testamento habló de él. Como este era un título tan especial, los líderes de Israel, en el momento de la crucifixión o antes de la crucifixión, cuando ellos estaban juzgando a Cristo, a Jesús, este título era lo que marcaron como la razón por la que lo iban a matar a Jesús. Ahí en Mateo 26, versículos 63 al 65, se cuenta toda la historia. Y dice ahí en el versículo 63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús dice, vos lo dijiste, y se levantan todos para decir, es una blasfemia, hay que matarlo. Decir que una persona era el Cristo era algo sumamente radical. En Lucas 23, cuando se cuenta, cuando lo llevan a Jesús a ser juzgado, la acusación frente a Pilato fue que hemos hallado a este hombre que pervierte a la nación y prohíbe dar tributo a César, diciendo que él es el mismo Cristo, un rey. Decir que eras Cristo era una blasfemia. Cuando lo pusieron en la cruz a Jesús, este fue el motivo de las burlas de la gente. Ahí está el Cristo, Rey de Israel. Desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Usaban la palabra Cristo para burlarse de él ahí. Pero aunque los líderes de la nación rechazaron a Jesús como el Cristo, Dios lo confirmó. Porque los ángeles, cuando comienza la narrativa, en Lucas capítulo 2, versículo 11, los ángeles llegan a anunciar, ¿cómo lo anuncian? Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo. Los ángeles señalaron a Jesús como Cristo. Los demonios reconocieron que Jesús era Cristo. En Lucas 4:41 dice, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Los demonios reconocían. Los samaritanos, cuando Jesús llegó, y se acuerdan que estuvo con esa mujer al lado del pozo, y después la mujer fue y buscó a los hombres y los trajo y escucharon a Jesús. Esta es la conclusión a la que llegan los samaritanos. Decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Marta lo reconoció cuando dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Creer que Jesús es Cristo es lo único que puede salvar tu alma. Lo dice Juan en el capítulo 20, versículo 31, dice que él escribió todo el Evangelio. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando los apóstoles salieron al mundo a predicar, esto es lo que predicaron en Hechos 9:22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo.
Y Pablo, en el capítulo 17, versículo 2, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. En el capítulo 18, con vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, él está haciendo la confesión de fe esencial para exponer a una persona que ha sido salvada. Ahora, Pedro no fue en ese momento que se dio cuenta que Jesús era el Cristo. Esto Pedro ya lo sabía. En Juan, capítulo 1, al comienzo de la historia, versículo 41, dice así: este halló a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. El primer día que Pedro escuchó hablar de Jesús, él escuchó decir, Jesús es el Cristo. ¿Por qué Jesús tiene que preguntarles de nuevo, ¿quién soy? ¿No era obvio? ¿No era lo que les había dicho todo el tiempo? Pero ¿te diste cuenta de la pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Esto no es solo información. Esto es fe. Esto es a qué conclusión has llegado. ¿Qué dice tu corazón? Porque decir el título Cristo no salva a ninguna persona. Pero creer que Jesús es el Cristo hace que una persona tenga vida. Y eso es lo que Jesús les pregunta. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No es un hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios. Hay una diferencia en la forma en la que Jesús es Hijo de Dios a la que nosotros somos hijos de Dios. Y Pedro lo está resaltando esa diferencia. Al usar ese artículo, eres el Hijo de Dios. Él es el unigénito Hijo de Dios, el único engendrado de Dios, el único que tiene los genes de Dios, el único que es Dios Hijo. No solamente un hijo de Dios, Él es Dios Hijo. Y esto es lo que una persona tiene que afirmar para ser salvo. Esta es la confesión de fe de Pedro. Y la iglesia tiene como punto de partida una confesión que da fundamento y esencia a lo que la iglesia es. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y todos los que profesan esto, lo creen y lo afirman, ellos son lo que va a decir Jesús después, bienaventurados. Ellos son los que van a ser parte de esa iglesia. Jesús es Dios, Hijo. Así que la iglesia no responde a las expectativas humanas, se basa en una confesión radical. Y déjame hacerte un paréntesis más. Jesús es el Cristo, significa Él es el Señor. Él es el Rey, Él es el dueño de nuestra vida. Lo dice en esta forma acá, pero si vos lo mirás en Juan, por ejemplo, capítulo 1, dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. O sea, Jesús vino a reinar, el pueblo rechazó al Rey, mas a todos los que sí le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir a Jesús no es hacer una oración. Recibir a Jesús es decir, Jesús es el Cristo. Decir Jesús es el Cristo es decir, Jesús es el Mesías. Decir Jesús es el Mesías es decir, Él es el Rey. Él es Dios hecho hombre. Y yo lo recibo en el sentido de que yo me sujeto a Él. Esto es lo que el pueblo de Israel tenía que hacer y no hizo. Y en esta confesión radical en cuanto a Cristo se basa la iglesia. En tercer lugar, la iglesia
depende de la intervención divina. La iglesia depende de la intervención divina. Mira cómo le responde Jesús. Respondiendo, Simón Pedro, tú eres el Cristo. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. La palabra bienaventurado la hemos escuchado, súper feliz. Pero no es la clase de felicidad que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra felicidad. La palabra bienaventurado es una palabra que se usa en el Nuevo Testamento para describir el estado de una persona que ha entrado en el gozo del reino, que ha entrado en el gozo de las bendiciones de Dios. No tiene que ver con sus circunstancias. Bienaventurado no es feliz como el mundo lo define. Es un gozo mucho más profundo y duradero que el mundo da. Por eso es que vos encontrás muchas paradojas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo, en el capítulo 5, nos narra el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7. ¿Cómo empieza el Sermón del Monte? Con las bienaventuranzas. Mateo nos va a narrar cómo Jesús habló de quiénes son los verdaderamente dichosos en el mundo. ¿Y te acordás de alguna de las paradojas? Dichosos los pobres. ¿Cómo dichosos los pobres? No. Dichosos los que tienen hambre y sed. Dichosos cuando por mi causa los persigan y mientan en contra de ustedes. Pero esto no tiene sentido. ¿Cómo bienaventurados son ellos? Pero Jesús está mostrando esta bienaventuranza a la que Él se refiere. Es el gozo eterno de ser parte del pueblo de Dios y de disfrutar de todas las bendiciones de Dios que torna aún todas las cosas para el bien de los que le aman. Bienaventurados, realmente. Y Pedro es uno de ellos. Él es un bienaventurado. ¿Cómo lo sabe Jesús? Bueno, Él es Dios, claro. Pero va a decir algo más. Jesús va a explicar por qué Pedro muestra ser uno de esos bienaventurados. El pueblo de Dios lo es. Y mirá lo que dice. Es bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús muestra este principio. Si Pedro declara que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, esto tiene que haber venido de Dios. Porque reconocer a Cristo, a Jesús, como el Señor de nuestra vida, afirmar su naturaleza, su obra, su autoridad sobre nuestra vida y someternos a ella, eso no es posible humanamente. No tiene que ver, va a decir, no es sangre y carne. O sea, una persona no puede ser transformada solo con información. Yo puedo pararme atrás de este púlpito y hablarte de quién Cristo es, pero el hecho de que vos lo percibas, lo creas, lo abraces y lo vivas, eso no viene de mí. No viene de este púlpito, esto viene directamente de Dios, que lo revela. Dios que lo hace en el corazón. Ahí en Mateo capítulo 11, un poquito más atrás, el versículo 25, mirá lo que va a decir Jesús. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Acá Jesús está hablando de este mismo principio, usa la misma palabra revelar. Y Él está mostrando que es Dios el que abre los ojos. Es Dios el que hace que un corazón pueda ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
y pueda hacer que esa persona sea completamente transformada. Este es obrar de Dios. La iglesia no es una actividad humana. Es la obra divina, porque requiere una intervención divina. Requiere que Dios obre en los corazones, revele esta verdad y haga posible entonces la fe y el nuevo nacimiento. La iglesia no responde a las expectativas humanas, se basa en una confesión radical, depende de la intervención divina. Cuarto lugar, la iglesia es edificada sobre una base firme. Esta iglesia, la iglesia que Dios diseñó sin preguntarle a nadie cómo, la iglesia que nace y se construye a partir de quién Cristo es, la iglesia que es el producto del obrar directo de Dios en el corazón de las personas, esa iglesia va a crecer y va a mantenerse. Y este pasaje es el que muestra el corazón de esta idea de la agenda de Cristo, es la iglesia. Donde dice el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro. Sabemos que Jesús le puso el sobrenombre. Pedro se llamaba Simón, ¿no? Hoy lo conocemos como Pedro o Simón Pedro, pero su nombre es Simón. Pedro es más bien un sobrenombre. Sabemos que Jesús se lo puso al sobrenombre, pero no se lo puso en este momento. Esto ya era algo que había pasado antes. Cuando Jesús recién conoció a Pedro, le dijo, tú eres Simón, serás llamado Pedro. Cefas, piedra. Ya Jesús se lo había dicho a Pedro. Y probablemente este era el título que todos le decían. Pero en este momento, Jesús lo que hizo fue explicar por qué le puso Pedro a Pedro. Le puso Pedro en relación a otro concepto que ahora él va a agregar, y ahora lo voy a explicar. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es un versículo muy conflictivo. Ustedes tal vez saben que la Iglesia Católica tiene su propia interpretación de lo que este versículo significa. Allá por el siglo VI, o sea, hace como 1400 años, un hombre empezó a usar este versículo para defender que él, como el pastor de la iglesia en Roma, tenía que ser la autoridad máxima para todas las iglesias de todo el mundo. Y su argumento era el siguiente. Él dice, mira, acá Jesús claramente está diciendo que Pedro se iba a volver la base de la iglesia. Si Pedro es la base de la iglesia, entonces, ¿qué significa hoy para nosotros? Porque Pedro ya no está. No, pero espera un poquito. Pedro fue martirizado en Roma. Ahí fue que él murió. Él era el pastor de la iglesia en Roma, en teoría. Y antes de morir, él delegó esta autoridad a su sucesor. Y ahí está la sucesión apostólica. El hombre que está pastoreando Roma tiene esta promesa. Él es la base de la iglesia. Él es la fuente de la iglesia. Por lo tanto, el hombre que heredó esta autoridad de Pedro, cuando se para como representante de Pedro, y habla, él está hablando como un vicario de Cristo, como un representante de Cristo. Sus palabras son inerrantes, infalibles. Cuando él está en esa posición, hablando de esa manera, él no puede fallar porque él representa directamente a Cristo. Por lo tanto, sus palabras son parte de la revelación de Dios y aún sus palabras interpretan lo que dice la Biblia. Él es el que tiene la autoridad para decir lo que significa la Biblia o no significa la Biblia. Y sus palabras son la autoridad final para la iglesia porque Él es el sucesor de Pedro. No hay forma de justificar todo eso con este pasaje, de ninguna manera. Partiendo desde el primer punto, cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿Jesús está diciendo que sobre Pedro se va a construir la iglesia? Sin duda, no.
No es la misma palabra, pero podríamos ir a otro argumento. No es la forma en la que Jesús lo interpretó. En Mateo capítulo 21, Jesús cita el Antiguo Testamento para decir, Mateo 21, 42 al 44, para decir que Él es la roca, que fue desechada por los edificadores, pero que vino a ser la principal piedra del ángulo. Jesús no dice Pedro es la roca, Él dice yo soy la roca. Cuando Pedro mismo escribe su carta en Primera de Pedro, capítulo 2, Pedro no dice yo soy la roca. Si vos lees Primera y Segunda de Pedro, te das cuenta que Pedro no tiene la noción en lo absoluto de que él lidera todas las iglesias. Él es un anciano juntamente con los demás. Nada de jerarquía él tiene sobre las iglesias, más allá que él es un apóstol. Pero Pedro dice de nuevo en el capítulo 2, versículo 4, que Cristo es la roca, la principal piedra del ángulo sobre la que se edifica crece todo el edificio. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Pedro. No, el cual es Cristo. Él es. Por eso lo que Jesús está diciendo acá claramente es que la afirmación que Pedro acaba de dar, la verdad de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso va a ser el fundamento sobre el cual la iglesia va a crecer. Sobre este principio la iglesia crece. La iglesia no es una entidad social, no es una organización humana. La iglesia fue diseñada por Dios y está apoyada sobre la persona y la obra de Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús está hablando de un proyecto de construcción que está por comenzar. Edificaré es algo futuro. Todavía no estaba la iglesia en ese tiempo, pero está por comenzar. ¿Qué es la iglesia? Bueno, la iglesia, aparece la palabra iglesia 115 veces en el Nuevo Testamento. Esta vez que aparece acá es una de las pocas excepciones que hablan de la iglesia en su sentido más amplio, hablando de la iglesia como todos los salvos. Prácticamente todas las referencias de todo el Nuevo Testamento hablan de la iglesia en su expresión local. ¿Qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es ese edificio espiritual del que habla Pablo. La iglesia es la novia. La iglesia es todo esto y es todos los creyentes. Pero cada grupo de creyentes es visto por la Biblia como una expresión de la iglesia en su totalidad. Toda la iglesia está representada hoy acá. Esta no es toda la iglesia, pero esto no es parte de la iglesia. Esto es la iglesia. Es la iglesia de Dios en San Justo. No es una parte de la iglesia de Dios. Es la iglesia de Dios en San Justo. Porque lo que tenemos acá es una expresión real, completa, de todo el diseño de Dios en relación a la iglesia. Y esa iglesia es la que Cristo dice que Él va a edificar. Esta es una promesa. Hay una garantía acá. Él le asume la responsabilidad. La edificación de la iglesia no es el resultado del ingenio humano. Nosotros no lo podemos producir porque es una obra divina, pero Cristo garantiza que se va a cumplir. La iglesia no puede fallar, no puede fracasar. Jamás. Una iglesia se puede cerrar, sin duda, pero ese no es el fracaso de la iglesia. Esa es una expresión de la iglesia en un lugar en particular. En la historia del mundo, muchas iglesias han cerrado, ¿no? Algunas por oposición. Por ejemplo, si mirás en la historia, hay varios ejemplos en las que las iglesias lograron ser erradicadas casi al 100%, por lo que sabemos al 100%, de regiones enteras. Por ejemplo, si vos vas a Marruecos hoy, es ilegal
predicar. Está controlado por los musulmanes. Pero toda esa zona fue, en los primeros años de la iglesia, uno de los lugares donde el cristianismo más florecía. Los mejores teólogos de las primeras épocas de la iglesia estaban en el norte de África. ¿Y qué pasó? Bueno, nació el movimiento musulmán y, claro, ellos proclaman la erradicación de toda oposición a Alá por cualquier medio posible. Así que, ¿qué hicieron? Barrieron el cristianismo de todo el norte de África. Literalmente lo aniquilaron. Mataron a todas las personas, tomaron las iglesias, las convirtieron en mezquitas, las que no destruyeron, y no quedó rastro del cristianismo. Lo mismo pasó en China. En China, cerca del año 1000, si no me equivoco, hubo un reavivamiento de nacionalismo donde un emperador chino decidió que el cristianismo era occidental y había que eliminarlo. Habían entrado muchos misioneros ya a China y se había comenzado el cristianismo y la persecución en China fue letal. No sobrevivió uno solo y la iglesia de China desapareció por completo, por lo que sabemos, por mucho tiempo, hasta que más misioneros fueron. Y vos decís, ¿y entonces Cristo perdió frente a Satanás? No, de ninguna manera. La iglesia está bien y está viva. La iglesia está donde debe estar, va de acuerdo a la agenda. La iglesia está siendo edificada y va a cumplirse todo lo que el Señor dijo. No hay ningún gobierno que pueda evitar lo que Cristo prometió en este pasaje. Sí nos pueden matar, sí pueden cerrar nuestro local, sí pueden dispersarnos, pero no pueden destruir la iglesia. La iglesia va a ser edificada por Cristo. Eso nos da gran consuelo y seguridad cuando vienen los momentos difíciles en la vida práctica de hacer el ministerio cada día. La iglesia es de Cristo. Él usa la expresión mi iglesia en una forma enfática acá, porque no hacía falta poner el pronombre personal que aparece ahí en el griego. Se podría haber mostrado esta misma idea sin ese pronombre, pero se agrega este pronombre para darle más énfasis. Esta iglesia es mía, es mi propiedad. Y nadie puede usurpársela a Cristo. Nadie se la puede usurpar porque la iglesia es un regalo que el Padre le hizo a Cristo. La iglesia está vitalmente unida a Cristo. Él es la cabeza y la iglesia el cuerpo. Él es el salvador de la iglesia. Él la compró, es suya, le pertenece. Nadie puede usurpar eso. No quiere decir que no lo hayan intentado o no se levantan diótrefes que pretenden ser los dueños de la iglesia de Cristo. Pero la iglesia es suya, Él lo dice, yo la voy a edificar, es mi iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. La muerte misma no puede destruir la iglesia. Ahí en Efesios capítulo 3, Pablo habla de la familia de Dios en los cielos y en la tierra. Una sola iglesia, separada por la muerte, pero una sola. Ni siquiera la muerte. Ayer escuchaba a alguien hablar de cómo muchas veces se usa el temor a la muerte para manipular a las personas. Y decía, claro, porque esto es algo que la humanidad nunca ha resuelto. Nunca ha podido superar su temor a la muerte. Y esto los líderes lo saben. Y es una herramienta muy poderosa. Muchos creen que la religión existe porque la muerte existe. Porque la gente, como tiene miedo de morir, va a la iglesia con la esperanza de que la próxima vida traiga algo mejor. Pero la muerte no dio lugar a la iglesia, la vida dio lugar a la iglesia. Alguien que venció la muerte. Y acá está la promesa, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. ¿Qué enemigo queda si ni siquiera la muerte es una amenaza? ¿Con qué nos van a amenazar
¿Cómo nos van a intimidar si aún el enemigo máximo no tiene ningún poder sobre la vida de la iglesia? Las puertas del Hades no prevalecerán. El infierno mismo, Satanás, todos sus demonios, no hay enemigo que pueda frenar los propósitos de Dios. El último punto, la iglesia es administrada por delegados oficiales. La iglesia es administrada por delegados oficiales. Esto que es tan importante no fue dejado a la deriva por Dios, sino que ahora, de nuevo otro pasaje problemático, porque le dice el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué es esto de las llaves del reino? Muchos hasta hacen chistes con esto, ¿no? Con Pedro teniendo las llaves del cielo. ¿A quién le va a abrir y a quién no le va a abrir? Parado en la entrada, en la puerta del cielo. Esto no es lo que Jesús se refiere acá. Tampoco significa lo que estamos viendo con la Iglesia Católica hoy, con un representante de Pedro. ¿Qué significa que él tiene las llaves del reino? Bueno, para ilustrar esto tenés que ir al capítulo 18 de Mateo, ahí nomás da vuelta a la página, y mirá que el versículo 18, Jesús le dice a todos sus discípulos, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Lo mismo que se le dijo a Pedro, ahora se le está diciendo a todos los discípulos. Y el versículo 19 explica algo más de que a qué se refiere eso de atar o desatar. Resumiéndolo, lo diríamos de esta manera. La iglesia es algo que Dios hace. La iglesia existe por diseño de Dios y crece por actividad divina. Pero en la iglesia están las personas que representan esta actividad que Dios está haciendo. Parte de las tareas que tenemos nosotros como parte de la iglesia es representar lo que Dios hace en nuestra vida diaria. Esta idea de, fíjate, cuando dice todo lo que aten será atado y todo lo que desaten será desatado, en español parece dar la idea de que Dios está mirando lo que yo voy a hacer. Y si yo ato, entonces Dios decide, bueno, voy a atar. Si yo desato, Dios decide, voy a desatar. La forma del verbo en el idioma original no da la idea de algo que yo hago y Dios hace, sino al revés. Es a lo que Dios hace y yo hago. Dicho de otra manera, se podría decir así. Todo lo que atéis en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Y esta sería la idea. Acá en la tierra nosotros tenemos que hacer la actividad. Nosotros somos los representantes de Cristo. Nosotros somos los que miramos a una persona y le decimos, vos sos parte del pueblo de Dios. Pero ¿con qué autoridad yo hago eso? Yo no puedo hacer a alguien parte del pueblo de Dios, ¿no? Dios es el que hace a alguien pueblo de Dios. Pero yo acá en la tierra soy el que tiene que decir quién es y quién no es. Yo acá en la tierra soy el que tiene que representar lo que Dios dice en la vida práctica del pueblo de Dios. Esto es la vida oficial de la iglesia. La iglesia tiene un funcionamiento oficial, donde las personas viven de acuerdo a la palabra de Dios, y al vivir de acuerdo a la palabra de Dios, podemos afirmar que lo que estamos haciendo acá en la tierra es lo que Dios decidió que pase allá en el cielo. ¿Cómo lo sabemos? Porque nos sometemos a su palabra. Y entonces estamos atando lo que Dios ató y desatando lo que Dios desató. Esa es la idea. La iglesia no es algo sin ninguna forma ni función. Y termina con algo bastante extraño. Mirá el versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. ¿No parece esto raro?
No es que los discípulos tienen que ir hasta el último de la tierra y hacer discípulos a todos. ¿Por qué no le tienen que decir a nadie que Jesús es el Cristo? Todo lo contrario parecería que tendría que pasar. Tenés que entender el contexto. Yo les dije que este es un punto de quiebre. La gente no recibe a Jesús. En el ministerio de Jesús la gente le ha rechazado. Pero espera un poquito. Lo que rechazaron es la predicación del pecado y de la salvación. Eso rechazaron las personas. Pero la gente no rechazó los milagros. Eso los querían. Pasó, por ejemplo, en un momento que Jesús alimentó a 5.000 personas. 5.000 hombres, más sus esposas, sus niños. Comida gratis para todos. O sea, el político perfecto, Jesús, ¿no es cierto? Resuelve los problemas nacionales. Él es el rey que necesitamos. Entonces, ¿saben lo que hicieron las personas? Lo agarraron a Jesús y lo querían hacer el rey. ¿Se acuerdan? ¿Por qué lo querían hacer el rey? ¿Porque reconocen que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? No, lo querían hacer el rey porque Él puede darnos comida gratis. Lo querían hacer el rey a Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Se escapó. Se fue. ¿Por qué? Porque Él no quiere ser rey en esos términos. Él no vino para alimentar personas. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Jesús le dice, no le digan que yo soy el Cristo. No sea que vengan y me pongan de rey. Porque eso no es. Yo quiero que ellos respondan. Pero ¿cómo va a suceder? Por un obrar divino en los corazones que va a hacer que ellos puedan ver y responder a quién Cristo es y vivir en relación a quién Cristo es. Entonces Jesús no quiere diluir el mensaje, Él no quiere cambiar su misión acá en la tierra. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y si Cristo no lo quería hacer, nosotros no lo debemos hacer. Nosotros no debemos cambiar nuestro mensaje. Nosotros no queremos que todo el mundo crea que Jesús es el Cristo para tener lo que sus corazones quieren. En esos términos, no queremos que nadie escuche el Evangelio. Si ese es el Evangelio, que nadie lo escuche. Lo que queremos que el mundo escuche es otra cosa. Es que se arrepientan de sus pecados y vengan a Cristo en sus términos y sean parte de su iglesia, tal como Él la diseñó. Y espero que el Señor nos dé la gracia de mantenernos fieles y dependientes y dejar asombrarnos por Dios de lo que Él va a hacer en la salvación de personas. Oramos y terminamos. Padre, gracias por tu palabra, porque hemos sido desafiados una vez más a ser tu iglesia, a vivir como tu iglesia. Gracias por lo que has hecho hasta este momento. Gracias por tu gracia que nos ha sostenido, nos ha dirigido y ha cumplido esta promesa en medio nuestro. Te alabamos, es tu obra y queremos seguir siéndote fieles hasta el final. En el nombre de Cristo Jesús, amén.